de diapositivas. Ándale. Vámonos a la siguiente, por favor. Y los objetivos de esto es principalmente, perdón, reconocer cuando los escrutinios para el Cushing son apropiados, cómo vamos a utilizar de manera apropiada las pruebas diagnósticas y cuándo evaluar a un paciente con sospecha de síndrome de Cushing e identificar las diferentes modalidades de tratamiento empleadas cuando el diagnóstico de síndrome de Cushing es realizado. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. La enfermedad se clasifica como enfermedad exógena, que es un Cushing facticio o iatrogénico. Enfermedad endógena, cuando es producida dentro del mismo cuerpo, y entonces la vamos a dividir en dependiente de ACTH, que puede ser de origen hipofisario o ectópico, e independiente de ACTH, que es de origen adrenal. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Exógeno y endógena, esas dos posibilidades. Exógeno cuando reciben el corticoide como terapéutica o como las nuevas terapias, entre comillas, naturistas que andan ahorita muy de moda. Las venden en el Girasol, en Amazon, en todos lados. Para los pacientes con dolores articulares, hay dicho sea de paso, si conocen a alguien o tienen algún familiar que tome RM Flex, Ortiga Ajo Rey, Artroquín, Ajo Artroquín, no sé si ajo negro en cápsulas. Bueno, vienen varias cosas, son productos milagro que las recomiendan mucho para dolores articulares. Si tienen, por favor, algún conocido, algún familiar o algo, todos esos medicamentos son un fraude. Los venden como productos naturistas y viene un etiquetado de puras hierbas, que por supuesto nadie las conoce, pero un montón de hierbas, y todas tienen esteroides. La gran mayoría son dexametasona, pero hay algunos que tienen betametasona. Ya la Sociedad Mexicana de Reumatología hizo los estudios pertinentes y encontró en todos estos productos la presencia de glucocorticoides. Entonces, por favor, como me decía una paciente, no, pues ya no la estoy usando, doctor. Ahí tengo la caja guardada, a ver a quién se la regalo. No, pues no, haz de cuenta que te dan veneno, ¿verdad? Te dan una gota de cianuro. Ah, no me lo voy a tomar yo, pero la voy a regalar. Pues no, tírelo a la basura o tírelo al baño mejor para que no haya gente que lo pueda recuperar. Sí, que se pueda hacer daño. Por favor, si tienen alguien en la familia que lo usa o conocen algún amigo con familiares que los usan, por favor no. Esa es la principal causa del Cushing en nuestro México. El Cushing más frecuentemente visto es el Cushing exógeno, el iatrogénico. Ese es el más común aquí en México. No hay una regulación adecuada de las autoridades de los medicamentos de la COFEPRIS. Y luego tenemos el endógeno, entonces tenemos el exógeno y luego el endógeno. Y el endógeno sí es propiamente una enfermedad que puede ser dividido en dependiente de ACTH e independiente de ACTH.
Pues estamos hasta allí, ¿estamos bien entendidos? Bien. Cuando nosotros acuñamos el término de enfermedad de Cushing, nos referimos específicamente al hipercortisolismo que es resultado de la producción hipofisaria de ACTH. Entonces, enfermedad de Cushing es propiamente un Cushing dependiente de ACTH de origen hipofisario. Entonces, el decir, este paciente tiene enfermedad de Cushing, de entrada ya estamos hablando de un adenoma hipofisario productor de ACTH. Por favor, véanlo, anótenlo así y tómenlo así en cuenta. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Karen, ¿claro? Sí, doctor, claro. ¿Sí? Isra. Bien. Bien, la siguiente. ¿Cuáles son los signos específicos y los síntomas de la enfermedad? Esto es una característica importante. El paciente tiene adelgazamiento de las extremidades, tiene facilidad en lesionarse la piel. Esos pacientes que dicen, es que paso me pego y me salen moretones, doctor. ¿Sí? Cara de luna llena o plétora facial. Así se le denomina cara de luna llena, pero es una plétora facial. La debilidad principal de músculos en las articulaciones proximales, hombros y caderas. Estrías abdominales características. Osteoporosis acelerada, adelantada, etcétera, y ganancia de peso. En los niños que tienen Cushing, el crecimiento de ese niño se ve enlentecido. ¿Sí? Vámonos a la siguiente. Estos son los más comunes. ¿Qué puede haber? Depresión, también. Acuérdense que el cortisol está en relación a los cambios de humor, fatiga o debilidad, dolor de espalda. En las mujeres, irregularidades menstruales, jiba de búfalo, que ese es un abultamiento a la altura de la séptima cervical, el principio de la columna dorsal, es como si fuera una joroba. Jiba o joroba de búfalo. Lo que les comentaba, la facies de luna llena. Y acolchonamiento o aumento de volumen supraclavicular. Las personas que tienen abultamientos en esta parte supraclavicular. Adelgazamiento de la piel, que se puede ver como atrofia. En algunas mujeres, la presencia de hirsutismo y acné, que son datos de androgenismo femenino, hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico
Diabetes mellitus, que aquí aunque la ponen como tipo 2, vendría a ser diabetes mellitus secundaria o bien un descontrol, si es previamente diabético el paciente, un descontrol con resistencia a la estabilidad metabólica. La presencia de infecciones frecuentes inusuales, principalmente de patógenos oportunistas. Infecciones micóticas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué condiciones pueden estar asociadas con hipercortisolismo sin ser un Cushing verdadero? A estas condiciones se les va a denominar como pseudo-Cushing. El pseudo-Cushing nosotros lo podemos ver durante el embarazo, en enfermedades psiquiátricas o depresión crónica importante, en el alcoholismo, en el síndrome de resistencia a los glucocorticoides, algo muy raro, la obesidad mórbida, en ocasiones puede hacernos pensar que puede tener un Cushing, en una diabetes pobremente controlada, en estrés físico, en el caso de malnutrición o anorexia nervosa, en amenorrea hipotalámica, y en el exceso de la proteína de la globulina de unión de cortisol. Es el exceso de CBG, es exceso de globulina de unión de cortisol, o sea, la globulina transportadora, que hace que incremente el cortisol sérico, pero no el cortisol urinario. Por eso se utiliza el cortisol urinario como prueba diagnóstica y no el cortisol sérico. ¿Sí? ¿Quiénes deben de ser investigados? La siguiente, Lalito, por favor. ¿A qué pacientes nosotros vamos a someter a investigación para diagnóstico? Los pacientes que tienen estas características inusuales para su edad, aquellos pacientes que tienen características progresivas y múltiples de Cushing, los niños con incremento de peso y disminución de talla, de acuerdo a sus percentiles, los pacientes a los que se les detectó una masa suprarrenal, conocido como incidentaloma, porque de manera incidental se detectó un tumor suprarrenal, aunque estén asintomáticos por lo general. ¿Ok? De estos incidentalomas, aproximadamente el 10% tienen hipercortisolismo. Son los que nosotros vamos a investigar
de manera dirigida. No se hacen pruebas al por mayor, ¿sí? Diseminadas ahí con esto. Y antes de hacer las pruebas bioquímicas, tenemos que estar seguros de que el paciente no ha sido expuesto a esteroides exógenos. Por favor, porque si no van a salir falseadas las pruebas. ¿Ok? Las pruebas iniciales, ¿cómo se hacen? La principal es 2. La medición de cortisol libre en orina de 24 horas o la medición de cortisol en saliva a medianoche. Esas 2 pruebas son las de mayor sensibilidad. Pero tienen que ser positivas cuando menos en 2 mediciones. Entonces, son las más rápidas. No se requiere sangre. En una, pues nada más es la molestia de estar recolectando la orina de 24 horas en un solo recipiente oscuro que no le dé luz. Y se mide cortisol libre en esa orina. O toma de muestras de saliva a medianoche. Y sobre esas tomas de muestras se llevan en la mañana para que midan cortisol. Las otras pruebas, cuando no son concluyentes estas, se puede hacer la prueba de bloqueo con dexametasona. 1 miligramo de dexametasona tomado por la noche con medición de cortisol sérico, ahí sí, cortisol sérico, en la mañana. Si esta no es concluyente, entonces se hace una prueba de un bloqueo más largo con 2 miligramos de dexametasona por día dividido en dosis de 0.5 miligramos cada 6 horas. Estas pruebas ayudan a determinar cuál es el causal de esa enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. ¿Sí? Vámonos al análisis de cada una de las pruebas. 24 horas, cortisol libre en orina de 24 horas. Se recolecta la orina durante todo un día. Hay que decirle al paciente a partir de las 6 de la mañana de hoy o de mañana hasta pasado mañana a las 6 de la mañana, toda la orina que usted recolecte la va a colocar en un solo recipiente. De esa orina se va a medir cortisol libre y se va a medir creatinina y volumen urinario. Entonces es muy importante hacerle ver al paciente que no tire nada de orina, porque con tantito que haya tirado no va a poder ser fiel el resultado. ¿Sí?
La ventaja de esta prueba es que la medición del cortisol libre no se ve afectada por la globulina de unión de cortisol o la globulina transportadora de cortisol. Las desventajas es que puede estar elevada en un pseudo Cushing, incluyendo en los casos de obesidad importante. De que puede estar elevada con el exceso de ingesta de líquidos. De que no puede ser usada en pacientes con deterioro renal. Por eso primero tendríamos que hacer, sobre todo en los pacientes diabéticos o hipertensos de larga evolución, hacer una depuración de creatinina primero. Si el paciente se encuentra con depuración de creatinina menor de 60 mililitros por minuto, entonces no vamos a poder hacer esta prueba. Esta prueba también puede ser normal, en enfermedad leve o en un Cushing cíclico. Entonces ahí no tiene tanta sensibilidad, ahí pierde su sensibilidad en estos dos grupos de pacientes. Esta no debe ser usada en aquellos pacientes que les detectamos un incidentaloma adrenal. Hay que utilizar en esos casos otras pruebas. Se puede ver afectada la secreción de orina, de cortisol libre por orina, por medicamentos como son la carbamazepina, un antiepiléptico, el fenocidrato, un hipolipemiante que disminuye triglicéridos, ¿sí? Y por glucocorticoides sintéticos, cuando se tiene un Cushing exógeno. ¿Ok? Ahora, el cortisol salival de medianoche. Esta prueba es muy interesante. Los pacientes colectan su saliva usando un kit que le debe de proporcionar el laboratorio y recolectan en los tubitos que se les proporcione saliva entre las 11 de la noche y la medianoche. ¿Sí? Hay el que sea más baboso, pues entonces va a tener más saliva que producir. ¿Cuándo menos se requiere la recolección en 2 ocasiones? La especificidad varía de 82 a 100% y la sensibilidad de 92 al 100%. Es una prueba muy sensible, un poquito menos específica, pero por lo mismo es una prueba bastante confiable. Recuerden, sensibilidad, ¿ya llevaron estadística? Sí. Bueno, entonces ya saben de qué estamos hablando cuando hablamos de sensibilidad y especificidad de una prueba. Sensibilidad es la capacidad de detectar los verdaderos positivos y especificidad es la capacidad de una prueba de detectar los verdaderos negativos o descartar el hecho o la enfermedad, etc. En este caso es la enfermedad, esa es la especificidad, y la sensibilidad es de detectar los verdaderos enfermos. Entonces es una prueba bastante sencilla, muy sensible y específica. Entonces es muy fácil de obtener y es estable a la temperatura del cuarto,
O en un refrigerador hasta por lo menos una semana. Para aquellos que viven lejos de un centro de acopio adecuado. Las desventajas es que se les dificulta la obtención en aquellos que son trabajadores nocturnos. ¿Sí? Los que son bailarines exóticos, bueno, pues va a estar difícil, ¿eh? Que a medianoche recolecten su saliva. Vea, Carlitos Sánchez, ahí está canijo, ¿verdad? No debe de usarse cuando se fuma. Porque allí la nicotina produce problema. Puede ser contaminada en aquellos pacientes, por ejemplo, que utilizan corticoides inhalados, como la mometasona en spray nasal, los que usan la mometasona en rinitis, o los que utilizan budesonida en inhaladores, por asma o por EPOC. Entonces ahí sí no podríamos utilizarlo, porque se contamina. El estrés también puede llegar a provocar alteraciones en la concentración de cortisol salival. Ahora bien, la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. Esta se da a las 11 de la noche. La dexametasona viene en tabletas de 0.2 miligramos. Presentación comercial. Nombre más común comercialmente hablando es el Alin. Entonces se le proporcionan 5 tabletas de 0.2 miligramos a las 11 de la noche. Y se recolecta la sangre a las 8 de la mañana del día siguiente. Una prueba normal es aquella que resulta o da un resultado de cortisol menor o por debajo de 1.8 microgramos por decilitro. La especificidad, cuando se utiliza un solo corte, es solo del 80%, o sea, hay un 20% de falsos negativos. Pero la especificidad mejora hasta el 95% si se utilizan 5 microgramos por decilitro como valor de corte. O sea, si lo aumentamos de 1.8 a 5, que entonces dirías, bueno, pues es demasiado. De 1.8 a 5. Para aumentar la sensibilidad de esta prueba, es preferible utilizar el valor de 1.8, aunque se pierda especificidad. ¿Ok? ¿Está entendible ese punto? Nosotros podemos incrementar más fácilmente la especificidad si utilizamos un valor de corte de 5 microgramos, pero perdemos sensibilidad. Y es preferible ganar sensibilidad a perder tanto especificidad. ¿Sí? Entonces, utilizar la prueba de corte de 1.8 microgramos por decilitro de cortisol como máximo para hacer diagnóstico. ¿Sí?
Las drogas que alteran estas pruebas y que interfieren en el metabolismo de los glucocorticoides son aceleradores del metabolismo de los corticoides o de la dexametasona, el fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina, primidona, todos esos son anticonvulsivantes, todos se utilizan en epilepsia. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Rifampicina y rifapentina son antibióticos. Etosuximida, que es un antiinflamatorio que casi ya no se usa, y la pioglitazona, que es un antidiabético. Porque la pioglitazona tiene función hepática, metabolismo hepático. Las drogas que deterioran el metabolismo de la dexametasona, o sea, los aceleradores producen eliminación más rápida, ¿eh? Eso es lo que significa, aceleradores del metabolismo de dexametasona. Cuando toman estos medicamentos, es más fácil que las pruebas o la detección de cortisol salga baja con el uso de estos fármacos. Son aceleradores. Las que deterioran o enlentecen el metabolismo de los esteroides son, el primero, no le hagan caso, el itraconazol, el ritonavir. Itraconazol es un antimicótico. Y no nada más el itraconazol, el fluconazol también, el ketoconazol también. Son todos los antimicóticos. Ritonavir es un antirretroviral que se utiliza en VIH. Fluoxetina, que es un antidepresivo. El diltiazem, que es un antagonista de los canales de calcio no dihidropiridínico. La cimetidina prácticamente ya está fuera del mercado y el aprepitant, ese es un medicamento que prácticamente no se utiliza en México, se utiliza a veces en Europa o en Estados Unidos y Canadá para como hipolipemiante. Las drogas que incrementan la proteína transportadora de cortisol son principalmente los estrógenos, incluyendo los anticonceptivos. Por eso las mujeres aumentan de peso con el uso de anticonceptivos. Se produce un pseudo-Cushing con una mayor cantidad de cortisol transportándose. Y el mitotane, que es un medicamento que se utiliza para tratar cáncer. Bien. ¿Cuándo nosotros debemos de repetir las pruebas en un paciente con el primer escrutinio normal? Cuando los pacientes presentan nuevos síntomas o síntomas progresivos que sugieren Cushing. Cuando se sospecha de un Cushing cíclico. Cuando los pacientes están con resultados discordantes. O cuando los pacientes tienen dos resultados negativos y se presenta o se piensa en una enfermedad cíclica. ¿Sí? Las pruebas en circunstancias especiales son el embarazo. En el embarazo, nosotros debemos utilizar solamente
el cortisol libre urinario y evitar la prueba de dexametasona, de bloqueo de dexametasona. En epilepsia, tenemos que evitar la prueba de dexametasona en aquellos medicamentos que interfieren con su metabolismo. O sea, los que están utilizando carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, aguas. Hay que evitar pruebas de supresión de dexametasona. En el caso de los pacientes nefrópatas con deterioro renal, se debe de preferir la prueba bloqueadora, ¿sí?, de dexametasona, 1 miligramo. En el Cushing cíclico, que estemos pensando en Cushing cíclico, pedir las mediciones de cortisol libre urinario de 24 horas, porque así aseguras una recolección un poquito más fidedigna de todo un día, o el cortisol salival de medianoche. En el incidentaloma adrenal podemos utilizar la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona o el cortisol salival de medianoche, no el cortisol libre urinario. ¿Ok? Son en los casos difíciles. Lo que tenemos que hacer en los casos especiales. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Dudas, jóvenes, señoritas? Yo sí tengo una duda. A ver, No sé si ¿cuál? lo vamos a ver más adelante, pero es que no entiendo a qué se refiere con un Cushing cíclico. O sea, ¿va a haber Eso cortisol aumentado por periodos o...? Ajá, así como es. Lo vamos a ver más adelante. Y esa es una prueba diagnóstica, ese es un reto diagnóstico. El Cushing es una enfermedad difícil de detectar. Te digo, no es frecuente lo padre, pero te puede llegar a tocar. A mí ya me tocó. Doctor, Pobres. Sí. y por ejemplo, ¿ese se consideraría como un tipo de Cushing verdadero o sería un pseudo Cushing? No, el Cushing cíclico es Cushing endógeno. Sí. Cushing endógeno dependiente de, generalmente es independiente de ACTH. ¿Sí? Doctor, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? El Cushing no es muy frecuente. La que es muy frecuente es el Cushing exógeno. Exageradamente frecuente. Y con el uso de estos productos milagro, se está viendo más frecuente aún. Mucho más frecuente. Pero no, el endógeno no es tan frecuente. Comparado, por ejemplo, con problemas o enfermedades de tiroides, es mucho menos frecuente. Pero no estás exento de que te vaya a tocar pacientes con Cushing. Ya me ha tocado pacientes difíciles, casos difíciles de Cushing. Y se te quedan esos casos, o sea, se te quedan en la mente, no los olvidas, porque son casos difíciles. Una paciente de un Cushing ectópico, recuerdo, de Monclova, híjole, joven, un caso tremendo, y otra una paciente que tengo que es un Cushing cíclico. Pero bueno, gracias a Dios que tengo suerte, que me toquen casos raros. Sigue uno aprendiendo. ¿Dudas?
¿Alguien más? Salomón, ¿estás muy divertido? Todo bien, doctor. ¿De veras? Juanjo, Todo bien, doctor. ¿sí? Lalito. Si vamos muy a prisa, por favor díganme. Si está medio confuso, díganme, por favor. Sí, doctor. Si se les hace que vamos muy lentos, también, que los otros grupos van mucho más a prisa y ya van más avanzados, pues bueno, ni modo, no vamos jugando carreras, pero quiero que saquen lo mejorcito de esto y la mejor información. Si hay algo a través de su jefe, díganme. Entonces, todos esos casos, Karen, los vamos a ver. Vamos a ver los casos especiales, ¿sí? De Cushing ectópico, de Cushing cíclico, Por eso les mandé los artículos de todo, que son los casos difíciles. Les digo, suprarrenales. De entrada, suprarrenales es difícil hasta para el diagnóstico. Son fastidiosas. David, ¿dudas? No, doctor, todo bien. ¿Sí? Memo, Tengo una duda. a Hay- ver. ¿Hay diferencias entre los signos y síntomas de pacientes con Cushing dependiente de ACTH e independiente de ACTH? No hay muchas variantes. Si acaso puede haber variante clínica en el Cushing endógeno independiente de ACTH cuando es benigno y maligno. Cuando se trata de un carcinoma de suprarrenales, por lo general, el carcinoma suprarrenal productor de glucocorticoides también produce incremento de secreción de andrógenos. Y eso es más frecuente que pueda haber hirsutismo. Pero claro, esto va a ser más manifiesto en mujeres, no en hombres, ¿verdad? Pero a lo mejor en hombres quizá la presencia de acné o alopecia que se incremente puede ser un dato, aunque la alopecia viene también apareciendo en la mujer con Cushing. Sí, pero sí, si es una mujer que tiene datos de mucho androgenismo, aguas, porque puede ser un carcinoma suprarrenal. Los otros tumores que dan mucho hirsutismo en la mujer son los tumores de ovario. Entonces, si acaso ese sería el punto. La otra que te pudiera dar clínicamente este diagnóstico diferencial es la sintomatología, Memo, de un adenoma hipofisario. Un macroadenoma hipofisario con cefalea, alteraciones de la campimetría visual, sea síndrome quiasmático. Entonces, en esos casos, más los datos de Cushing, pudieras pensar que se trata de una enfermedad de Cushing por un adenoma hipofisario. Sí, pero ya serían datos específicos de un tumor celular, de silla turca. ¿Sí? Esto es diferente de la insuficiencia suprarrenal, que ahí sí hay una clínica muy diferente cuando hay una insuficiencia suprarrenal por destrucción de la glándula a una insuficiencia suprarrenal por destrucción de hipófisis. Ahí sí hay clínicamente una variabilidad muy importante. ¿Ok? Entonces nos vemos el jueves, continuamos con esto y vemos el artículo también de la New England Journal que les mandé. ¿Ok?